Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de 230, el programa de especulación por excelencia. La gente que ya nos conoce sabe que aquí venimos a hablar de cosas que no hemos visto, todas, especialmente películas, a partir de los avances que promocionan a estas películas. Resulta muy divertido, especialmente por los comentarios que ustedes amablemente me dejan después de cada episodio y por los que van cayendo en Twitter. Hablando de Twitter, los invito a seguir las redes sociales de Puentes. Son varias, son distintas, es decir, salen todas de Puentes, pero en cada una de las redes sociales hay cosas diferentes. Y también los invito, casi en todas las de Puentes, estamos como Puentes MX, aunque me parece que en Versi sí estamos nada más como Puentes, entonces ahí se las dejo para que les den follow y se enteren de más cosas de las que hacemos aquí adentro en Puentes. También los invito a seguir las redes sociales de Cine Garage, que entren a la página. La página todos los días tiene información nueva, siempre hay notas nuevas cada día, por ahí de las 10, 9 de la mañana, entonces entren a cinegarage.com, ahí también pueden encontrar espacio para dejar comentarios que también leemos y que también, por supuesto, tomamos en cuenta. Hay críticas, noticias, avances, entrevistas, casi todas las entrevistas que hace Cine Garage las hacemos aquí en Puentes, por supuesto, pero un día después aparecen también publicadas ahí, como para que encuentren otra manera de pasarlas o de pasar la voz o de compartirlas, que es algo que nos agrada mucho cuando ustedes hacen, que compartan nuestros contenidos, ya sea el de Cine Garage o el de Puentes. Las redes sociales de Cine Garage, en Twitter tal cual, @Cine Garage, y en Facebook es Cine Garage, igual como se las estoy contando, y de la misma forma en Instagram. Y esta semana vamos a hablar de dos avances. Ya se habrán dado cuenta que la cartelera a estas alturas del año padece una sequía brutal, no solo en el número de estrenos que llegan a nosotros cada semana, sino en la calidad de esos estrenos. Sé que estoy hablando de muchas películas a priori y prejuzgándolas como malas o de poca sustancia, pero la verdad es que por lo menos así se detecta o así se siente, aunque uno no lo quiera, a la hora de leer la cartelera y de ver cuáles son los estrenos que van a estar llegando de aquí a finales de verano. Entonces, pues resulta gratificante encontrar por lo menos avances que nos llaman la atención de una forma distinta, como ocurre esta semana. Que llegaron a Cine Garage para empezar, ¿no? Que es donde se publican por primera vez para nosotros. Dos avances de dos películas muy peculiares. De una no teníamos ni la más remota idea, no sabíamos dónde andaba y por supuesto el reparto acaba sorprendiéndonos. Ese es hacia donde iremos después con la parte de zombies de este programa. La parte de racismo sí es una película mucho más conocida, sonó mucho en el Festival de Sundance, sonó mucho incluso alrededor de la entrega del Oscar, aunque la película todavía no ha sido estrenada y en consecuencia no ha sido nominada al Oscar, pero es una película de la que se ha hablado mucho. Entonces esa sustancia que ahora la cartelera nos está negando, la encontramos a la hora de decidir de qué avances podíamos hablar en el programa de esta semana, a la hora de revisar pues, lo que nos ofrece, por un lado, Nacimiento de una Nación o El Nacimiento de una Nación. Todavía no sé cómo se va a llamar en español, aunque el nombre en inglés es tal cual, The Birth of a Nation, de la misma manera como se llamaba el gran clásico de D.W. Griffith. Y por el otro lado está The Girl with All the Gifts, que es como la chica con todas las dotes o con todos, no precisamente regalos, sino con todos los poderes incluso, ¿no? Que para allá vamos a hablar, para allá nos vamos a dirigir en un ratito. Repito, no sé cómo se va a llamar en español, The Birth of a Nation, la película de Nate Parker, que es el primer avance que vamos a comentar esta semana porque apenas se estrenó, es un avance muy nuevo.
un avance que se esperaba. Además, habíamos tenido por ahí, ahora les llaman pósters vivientes, ¿no? Un póster en movimiento de la película. Habíamos tenido por ahí un avance previo que nos dejaba, por supuesto, con ganas de más y con muchísimas dudas, especialmente si se trata de una producción prácticamente independiente, si no es que al 100%. Y habíamos tenido varios pósters, varias fotos, pero no habíamos tenido un avance en forma. Y sí, la película en inglés se llama The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación, pero no sé cómo estén los derechos en México con el nombre, porque, repito, la película se llama de manera completamente deliberada, de la misma forma como se llama la película de W. Griffith, que en inglés también es The Birth of a Nation, pero que en español, quizá para diferenciarla, en caso de que no le cambien el nombre a algún tipo de lucha o algún tipo de venganza o algún tipo de redención, podrían llamar El nacimiento de una nación, o en caso de que haya problemas, Nacimiento de una nación, que es como de manera temprana y con vistas a cambiar en cuanto hay un nombre oficial. Aquí en Cine Garage estamos llamando Nacimiento de una nación. La película en cuestión es como una especie de respuesta, y esto es muy interesante. Ahora van a ver por qué. Vamos a llegar hasta Spike Lee. The Birth of a Nation, de Nate Parker, una película escrita y dirigida por él. Se centra en la vida de un esclavo afroamericano llamado Nat Turner, que después de que intentaron que se convirtiera en el portavoz de los amos blancos para que tratara de apaciguar los fuegos de libertad a través de sus oratorias, a veces como pastor, a veces mandado ahí como mensajero del resto de los esclavos, termina convirtiéndose en líder de una rebelión esclava, una muy famosa en la historia de los Estados Unidos, que, si no me equivoco, aquí tengo el dato, ocurrió en el condado de Southampton, en Virginia, entre agosto del 21 y 23 de 1831. Es decir, Nat Turner se convierte en el líder de una de las rebeliones más famosas, en contra de los amos blancos, en contra de los esclavistas blancos, ¿no? Y liderando a los afroamericanos, que en ese momento todavía eran llamados negros, y además una serie interminable de apodos completamente despectivos. La película está contando eso, ¿no? Obviamente hay debajo una historia mucho más elaborada. Sabemos que estas películas y estas historias tienen muchos matices, tienen muchas vertientes, tienen muchas subtramas. Obviamente el avance no nos muestra eso, el avance va por otro lado, pero ahí está centrada la película. Repito, dirige y escribe Nate Parker, que él es primordialmente actor. Tiene una carrera larga, tiene una carrera fructífera, no es de ninguna manera un desconocido, aunque tampoco tiene la fama de Samuel L. Jackson, por supuesto, pero él es primordialmente actor, y para levantar este proyecto, esta especie de respuesta a la película de D.W. Griffith, tuvo que renunciar 3 años para poder levantar la película a trabajar como actor. Dejó de actuar 3 años, se metió a escribir, se metió a dirigir, se metió a conseguir el dinero, se metió a inscribirla en festivales, y la película quedó tan bien y fue tan aplaudida en el Festival de Sundance, que es donde se presentó de manera más notoria, que ocurrieron 2 cosas. Por un lado, Fox Searchlight Pictures, que es la distribuidora de cine independiente de 20th Century Fox, pagó nada menos que $17.5 millones por los derechos de The Birth of a Nation, que resulta ser, sí, quizá un monto muy poco gordo para los estándares de Hollywood. Recordemos que estamos hablando de cine independiente. El Festival de Sundance está enfocado por completo al cine independiente, pero resulta ser que $17.5 millones que se pagaron por esta película es la mayor cantidad que se ha pagado por una cinta en el Festival de Sundance. O sea, es la película más cara en la historia de todo Sundance, la película por la que se ha pagado más dinero para poderla distribuir en Estados Unidos y eventualmente en el resto del mundo. Esperemos que llegue a México pronto.
Ya les dije de qué trata la película, ya les dije más o menos por dónde va. Y sí, es una respuesta al gran clásico de D.W. Griffith, llamado también El nacimiento de una nación, The Birth of a Nation. Por eso se llama así. Quieren hablar de frente con esta película, que es una película muy controversial, muy particular, muy extraña, por varios sentidos, por varias cosas. Primero, D.W. Griffith, uno de los creadores de la gramática cinematográfica, una de las primeras cabezas que dijeron: para contar una película tenemos que hacer esto, para generar sentimientos de emoción, de rabia, de tensión, para dotar incluso. Él no hablaba de la carga política, pero acabó dotando a sus películas de una carga política hacia los personajes a la hora de empezar a jugar con los planos, de empezar a acercar y alejar la cámara y luego unirlo todo en el montaje, a jugar con esta especie de acentos visuales que él empezó a manejar en sus películas y que además empezó también a elaborar un montaje mucho más complicado, más complejo, a la hora de contar subtramas dentro de la trama principal, de dividir las acciones en 2 o en 3 para que terminaran todas al mismo tiempo y por supuesto de detectar y saber y darse cuenta que los cortes, entre más cercanos están de una toma a la otra a la hora de estar montados en una película, generan una sensación muy particular en el espectador. D.W. Griffith fue uno de los primeros hombres que entendieron el poder de la gramática, que la desarrollaron y que la consolidaron. En películas como El nacimiento de una nación podemos encontrar, por supuesto, el reflejo y la identificación que sentimos con los personajes, lo vamos a decir así para efectos de este programa, buenos, a la hora de que la película se acerca a ellos, de que la iluminación les pega de cierta forma, de que acariciamos la cara con la cámara de una manera muy particular y también consigue la proyección de los impulsos negativos hacia los, para efectos de este programa llamaremos malos, también la manera como se emplazan, la manera como los recoge la cámara, la manera como les pega la luz, están presentes en El nacimiento de una nación, de la misma forma que están presentes El rescate de último minuto, ¿no? Esta forma en la que ahora se tiene de manera muy entendida el mecanismo, pero Griffith fue uno de los que lo pulió y de los que lo manejó con mayor maestría, el hecho de generar emoción y tensión ante el peligro que corre un personaje y nosotros lo estamos viendo desde fuera, todo a través del montaje, de contar quizá 2 acciones, a veces 3 paralelas ante el peligro o alrededor del peligro que corre el personaje, de montarlas y editarlas para que fueran adquiriendo una mayor velocidad entre más cercano esté el clímax y comenzaran con un ritmo diferente para, por supuesto, acelerarnos el pulso. Un poco los cortes que van ocurriendo en la película se van emparejando con el pulso de nuestro corazón y la sensación es de emoción pura, ¿no? Y esos rescates de último minuto, esos salvamentos de último minuto también están presentes de manera ya muy pulida, muy entendida en El nacimiento de una nación, un gran clásico que cuenta pues un poco la fundación de los Estados Unidos desde el punto de vista de los estados del sur. Es una historia en donde se enfrentan el ejército del norte y el ejército del sur, los confederados, toda esta historia de la guerra de secesión de Estados Unidos, en los que la mitad del país está a favor de la abolición de la esclavitud, la otra está en contra, y pues por supuesto está la visión completamente retrógrada e iletrada de la raza negra como una raza inferior que está destinada a servir a una raza superior, que es la raza blanca, y es ahí donde empiezan las particularidades de la película, del nacimiento de una nación de Griffith. Sí, cinematográficamente es todo un logro, está muy bien retratada, está muy bien montada, es un logro cinematográfico especialmente para su época. Estamos hablando del cine mudo de principios del siglo XX, películas por supuesto en blanco y negro, eso no se los había aclarado. Es una película de las primeras películas en forma que tuvo el cine de Estados Unidos y que tuvo el cine universal.
mucho de lo que hizo Griffith acaba impactando en Sergei Eisenstein, el otro gran generador de la gramática cinematográfica, el gran amo del montaje. O sea, estamos hablando de etapas muy tempranas en la historia del cine. Entonces, sí, para incluso ahora la película sigue siendo cinematográficamente sorprendente. Las escenas de batalla, las escenas de diálogos, cómo es que la cámara platica con los personajes y nos acaba comunicando todo a nosotros, la iluminación, los movimientos de cámara, o sea, técnicamente es una preciosidad la película. El problema que tiene es justo el enfoque político. El señor Griffith, con todo lo que había leído, con todas las novelas que se había aventado en su juventud en los estados del sur, estaba educado como un chico cualquiera en los estados del sur en esa época en Estados Unidos, es decir, su visión de la historia de Estados Unidos era aquella que favorecía el sistema esclavista y que, por lo menos para Griffith, justificaba la aparición del Ku Klux Klan cuando los esclavos se rebelan y le plantan cara a los esclavistas. La película muestra eso, cómo el Ku Klux Klan viene a rescatar los valores de Estados Unidos, del sur en particular, frente a estos negros malhumorados, y estoy diciendo malhumorados con todo el sentido, con toda la intención del planeta, belicosos que se creen, ¿no?, con derecho a la libertad. El Ku Klux Klan en la película de Griffith aparece de manera heroica incluso y está retratado de manera heroica. O sea, sí hay una intención cinematográfica de ponerlos como el baluarte de la libertad. En la película aparecen para rescatar a Estados Unidos de la rebelión afroamericana que está comenzando a estallar por todos lados. Ese es el gran problema que tiene, que no es pequeño, es el gran problema que tiene el nacimiento de una nación de Griffith. Políticamente es aberrante, políticamente está siglos atrás en la historia de la humanidad, pero cinematográficamente tiene logros por todos lados, incluso a la hora de retratar al Ku Klux Klan. Por eso es que se le debe de tomar como una película emblemática, ¿no? Ahí es donde se demuestra el poder del discurso cinematográfico, como cuando incluso a la hora de hablar de organizaciones idiotas e ignorantes como el Ku Klux Klan, cinematográficamente todavía se les puede retratar como baluartes de la libertad, como los héroes de la película. Ahí está la gran contradicción y al mismo tiempo el gran atractivo que tiene esta película y por lo cual se la tiene que estudiar, ¿no? Se la tiene que estudiar siempre y cuando se deje claro el enfoque político que tiene. Está hecha por un hombre que no entendía cómo funciona el mundo y que creía que el Ku Klux Klan era la salvación del planeta. Tan lo es así que cuando Spike Lee la vio o se le enseñaron en su clase de cine, es una película que se ve en clases de cine, incluso en clases de comunicación por todo el mundo, le pasan a Spike Lee el nacimiento de una nación de Griffith sin contextualizarla, ¿no?, sin hablar y sin discutir la carga racista y política de la cinta, y Spike Lee se enoja con el maestro y dice, oiga, o sea, sí entiendo lo que usted nos está diciendo, pero creo que habría que hablar que detrás de esta película hay una posición política lo suficientemente tonta como para discutirla también en clase y entrar a la contradicción que les digo yo ocurre y presenta la película, que son incluso las mismas contradicciones que presenta el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl alrededor del Congreso de Nuremberg, de los nazis, ¿no? También es un caso aparte. Como Spike Lee no consigue realmente que el profesor le haga caso, acaba dirigiendo una película que se llama The Answer, La Respuesta, que es tal cual una respuesta a Griffith y el discurso político que lanza a través del nacimiento de una nación. Pues bueno, como respuesta a esta película de Griffith, ahora tenemos El nacimiento de una nación dirigida por Nate Parker, una película que, repito, le costó mucho trabajo levantar, le costó muchísimo esfuerzo tener, y que ahora ya tiene un avance que además nos hace ver muchísimas cualidades que por supuesto están aprendidas del gran trecho histórico que hay alrededor
de la historia que tenemos ahora y de la que teníamos con Griffith. De entrada, la película, y es con lo que abre el avance que estamos comentando, abre con los 2 premios que ganó en Sundance, el del público, el Audience Award, y el premio del jurado, el gran premio del jurado en el Festival de Sundance. El primer plano, nuestro famoso establishing shot, donde van a ocurrir las cosas, es un gigantesco campo de algodón. Y nada más con esa imagen, sin habernos dicho en qué época estamos, sin habernos dicho en qué parte del mundo estamos, sabemos, el algodón se acaba convirtiendo en un símbolo de la época esclavista en Estados Unidos y de la rebelión de los afroamericanos en contra de este sistema, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el momento que Quentin Tarantino consiguió en Django sin cadenas, en el que una mota de algodón todavía puesta en la planta de algodón es salpicada por un chorro de sangre, ¿no? Ahí está el sello y ahí está la orientación que le va a dar a su película. El nacimiento de una nación que tenemos ahora comienza con un gran campo de algodón a través del cual vamos viajando y nos encontramos con nuestro personaje central, que en una disolvencia nos manda a su propia infancia, ¿no? Nos cuenta un poco cómo en la casa en la que creció, trabajando, ¿no? Siendo un chico negro, pues tenía sus limitaciones, era visto como un distinto, aunque en apariencia tuvo amos bastante benévolos. De ahí que nos cuenten después cómo los esclavistas intentaron, para justificar lo injustificable y para imponer un sistema de vida y económico tan brutal como es el esclavismo, procuran que haya un discurso apaciguador en los pastores para que los esclavos se mantengan a raya, para que estén ahí sin hablar, sin decir y cumpliendo, como decían los esclavistas, su labor histórica, que es la de servir a los blancos que se creen superiores. Ellos decían que lo eran. Y la película va presentando estas imágenes, ¿no? La imagen de una niña blanca jugando con una niña negra como si la niña negra fuera su juguete, ya por ahí nos tiene guardadas bastantes sorpresas, en apariencia con suficiente profundidad como para ya tener un interés muy abierto en la película. Hay una historia de amor, por supuesto, la vemos ahí de manera muy sutil presentada, pero el centro del avance es el enfrentamiento entre blancos y negros, la manera como se les trataba, la escena brutal en la que nuestro personaje central casi toca a un niño blanco al ayudarle con un juguete y el padre del niño lo golpea, ¿no? Como con el temor absurdo de que este hombre afroamericano toque a su niño. Luego intenta golpear al señor Turner, quien le planta cara y detiene el golpe. Y a partir de ahí lo que vemos es un poco el nacimiento de este personaje, ver cómo lo azotan, ver cómo él hace lo posible por no quejarse. Él declara que ha aprendido la lección, pero por supuesto, sabiendo hacia dónde va la película, sabemos la lección que ha aprendido, ¿no? Que es la de no quedarse callado. Volvemos al campo de algodón, vemos después la espalda de este hombre completamente triturada, lo vemos a él en reflexiones que van de Dios a la tierra, que regresan al campo de algodón. Sí hay mucha idea, por lo menos en este avance, de cómo unir estos puntos que van a acabar todos confluyendo en la rebelión de los esclavos, ¿no? La idea de que si nos levantamos nosotros, van a venir detrás de nosotros todos nuestros hermanos, la escena de las antorchas, una rebelión clarísima. Y la película, repito, está ahí, ¿no? La respuesta blanca, completamente desesperada e injustificada. Y sí, la manera como este nuevo héroe en el cine está tomando forma. Como él mira a esta daga arriba de una puerta, como vemos después la daga en su mano, todavía nos siguen metiendo por ahí una vez sí y una vez no el campo de algodón, quizá cada vez más alto, más visto desde los cielos, hasta que la rebelión estalla, ¿no? Hasta que este hombre empieza a predicar en favor de la libertad, hasta que el deseo de libertad hace que los esclavos tomen las armas y hasta que este choque finalmente se ejecuta, que es la escena final de este avance, ¿no? Las líneas de los afroamericanos de un lado, las líneas de los esclavistas del otro, una especie de batalla tipo Game of Thrones, pero más pequeñita, ¿no? Y el choque final que nos presenta el avance.
Yo le tengo muchas ganas a la película, le tengo bastantes esperanzas, vamos a ver si nos la cumple. Ahí están las reflexiones alrededor del primer avance del nacimiento de una nación, que por supuesto pueden checar en Cine Garage. Hagamos una primera pausa, o la pausa de este programa, hagamos la pausa de este programa y venimos a hablar de Zombies y de Glenn Close, así se las dejo. Puentes. Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos, y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice: Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así, transmitido por un medio discreto, termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían: en estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario, desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón, con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Puentes, una partícula, una onda. Arbus supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.m. Mapa de palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes.m. Muy bien, estamos de regreso. Sí, esta película nos tomó completamente por sorpresa. Yo no la tenía en el radar, no sabía que se estaba haciendo. Y me gusta que estas sorpresas de repente ocurran a la hora que uno estaba trabajando, que aparezca un avance del cual uno no tenía ni siquiera noticias, y que además resulte ser un avance más que decente, ¿no? Que parezca ser una propuesta más que interesante. La película en cuestión se llama The Girl with All the Gifts, es decir, la chica con todos los dones, o la chica con los dones, o la chica con el don. Vamos a ver cómo le ponen en español, porque de entrada vamos a vincularla con Exterminio, que es como en México se conoció a 28 Days Later, 28 días después, que es como debió llamarse en un principio, la gran película de Danny Boyle.
¿Por qué la menciono? Porque The Girl with All the Gifts está, y desde que se lanzó el avance que estamos comentando ahora, venía ya casi con el eslogan que decía, esta película ya es conocida entre el pequeño círculo que la ha visto como la nueva Exterminio, ¿no? Exterminio, repito, por eso la menciono, la gran película de Danny Boyle, escrita por Alex Garland, en la que se nos contaba, pues se empezó a jugar ya con unos zombies mucho más contemporáneos, no quiero llamar modernos, una especie, todavía está la discusión ahí entre si son zombies o infectados. Pues para efectos de la película es lo mismo, es una película de terror, acción impresionante, en la que después de un brote infeccioso que está convirtiendo a la humanidad en animales rabiosos, un personaje que interpreta Cillian Murphy, despierta Jim, me parece que se llama, despierta en un hospital, en una cama de hospital, abandonado, se encuentra solo y sale después a un Londres completamente desierto, y poco a poco se va dando cuenta lo que ocurrió con el mundo, ¿no? Que los humanos nos estamos convirtiendo en eso, en bestias llenas de rabia que queremos comernos a los demás, es decir, en lo que somos todos los días, ¿no? El hombre humano se manifiesta, por lo menos en la película de Danny Boyle, como lo que es un hombre, un ser rencoroso, un ser que no puede estar en sociedad a pesar de tener que vivir en sociedad, que siempre ve al otro como una amenaza y en consecuencia lo quiere morder y lo quiere destruir. Un poco la metáfora de esta película es esa, y ver cómo los otros, los que lo ven desde fuera, reaccionan y consiguen una solución, si es que hay que conseguir una solución. A mí me gusta el final desconcertante y abierto que presenta Exterminio, además, por supuesto, de toda la historia que nos está contando. Repito, Alex Garland es un muy buen guionista y Danny Boyle es uno de los mejores directores que tenemos ahora en el universo. Entonces me gusta esta mancuerna en la que se nota a leguas, se están divirtiendo y están tomando las cosas con mucho humor de terror. La película sí es fuerte, la película es muy intensa. Si no la han visto, la recomiendo. Podemos hacer un retrovisor en cualquier momento. Por eso no quiero hablar tampoco más de 28 Days Later, que luego tuvo su secuela, pero esa es otra historia. A la hora de hablar del guionista Alex Garland, que es uno de los guionistas que mejor, no más, pero que sí mejor ha colaborado con el gran Danny Boyle, pues hay que mencionar también sus películas anteriores, ¿no? Para que veamos por qué se está llamando a The Girl with All the Gifts como la nueva Exterminio. Digamos que el trabajo anterior de Alex Garland en Exterminio y el posterior, por supuesto, sobre todo el posterior, Exterminio es muy temprano en su carrera, lo acaba avalando como un guionista de mucha solidez. Él, Alex Garland, también es autor del guión de Sunshine, que he mencionado muchas veces en distintos programas aquí en Cine Garage, como una de las películas de ciencia ficción menos comprendidas en la historia del cine y que además acaban proponiendo más al género. Sunshine es una gran película que merece muchísimas reflexiones, que merece ser rescatada de la filmografía de Danny Boyle y en la cual Alex Garland ejecuta muchas ideas que después acaban estallando en películas como Dredd, que también es de él, la nueva versión del juez Dredd, que tuvimos hace poco, que también fue un poco curioso, también está como metida en el segundo plano de los gustos del público y de la taquilla. No se le trató muy bien. Yo creo que la película tiene muchísimos valores, igual que The Beach, que no es precisamente ciencia ficción, pero es una visión bastante decadente de la humanidad, este núcleo de seres humanos reunidos ahí como para darnos una muestra de lo que podemos llegar a ser y a hacernos, que no necesariamente es bueno, una especie de nuevo señor de las moscas en un contexto más de éxtasis. The Beach también tiene su toque de terror, se parece mucho, de hecho, alguna vez la comparé a Apocalipsis, ¿no? El paraíso prometido, en donde lo único que se cumple de la promesa es no estar en el paraíso. Por ahí anda The Beach, también se detectaba algo de eso para después en Sunshine, y por supuesto que
Curioso, The Beach es una película también muy menospreciada en la filmografía de Danny Boyle y creo que es una de las más sólidas que tiene. Habría que repasar de entrada toda la carrera de Danny Boyle y ver cuáles son sus películas menos afortunadas, que están muy bien valoradas por el público, y a las que le pasa lo contrario, como Sunshine y The Beach. Curioso que Alex Garland se meta en esos, ¿no?, en esos cajones como del, pues sí, pero no, excepto Exterminio. Creo que el resto de sus películas así lo indican, porque él también es autor de Ex Machina, una de las mejores películas de ciencia ficción y de inteligencia artificial que se han filmado en la historia del cine. La película estuvo nominada al Oscar, tuvo Oscar por efectos especiales, pero creo que merecía más. Y por supuesto, cuando se exhibió en México, el público la ignoró, ¿no? El público, buscando otras emociones más fáciles, más en la superficie, pues la dejaron pasar, no se le apreció, no se le mantuvo en la cartelera como merecía, no está en el gusto de la gente como lo merece, y resulta ser una película completamente propositiva, una película alucinante, más allá del aspecto técnico y de las actuaciones, que es en lo que todo el mundo se fija. Abajo, todo el discurso que hay ahí abajo sobre inteligencia artificial, sobre lo humano, lo no humano, sobre, una vez más, qué tan buenos y qué tan malos somos los seres humanos, tampoco es una visión muy optimista, digamos. Ahí están en la película. Se me hace una gran propuesta. Pues bueno, en ese nivel está Exterminio, es el mismo guionista, Alex Garland, Sunshine, The Beach, Dredd y Ex Machina. Y resulta que a The Girl with All the Gifts se le está comparando con Exterminio, con la película dirigida por Danny Boyle, del cual creo que no tenemos que repetir la filmografía, y escrita por Alex Garland. En este caso, The Girl with All the Gifts es dirigida por Colm McCarthy, que a nivel película tiene solamente una anterior que se llama Outcast, no muy bien rankeada, una película de la que no se hablan precisamente maravillas, y después de la cual Colm McCarthy se enfocó a dirigir episodios de series de televisión. Muchos de ellos son pertenecientes a la serie Doctor Who, una de las más exitosas en la historia de la televisión universal, por supuesto en la historia de la televisión del Reino Unido. Esta película, The Girl with All the Gifts, es una coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos. Es pues sí, una película de zombies también, ¿no? Hay un futuro distópico, zombies infectados, ¿no? Son un poco los mismos, un poco el mismo brote que nos presentó Danny Boyle en 28 días después. Los hombres se convierten en seres rabiosos que quieren comerse a los de al lado. Ahí está The Girl with All the Gifts. Repito, Colm McCarthy prácticamente está haciendo su segundo largometraje, y la novela y el guión fueron escritos por Mike Carey. Mike Carey también está debutando en el guión cinematográfico, pero él tiene una carrera larguísima, súper prolífica para cómics de Marvel y DC Comics Vértigo. La lista de guiones que ha escrito para los cómics de Marvel y de DC Comics Vértigo es larguísima. Ni siquiera pude o quise empezar a anotar nombres, porque es cosa de preguntarle a Google quién es Mike Carey. Pues bueno, es él, ¿no? Él es el autor de esos guiones, y él es el autor además de la novela. Nos cuenta la historia de una chica en un mundo infectado, con un brote parecido al de Exterminio. En un mundo infectado hay un grupo de personas, entre militares, científicos, que están tratando de encontrar una vacuna para el brote, y hay una chica, una niña muy pequeña, que está apenas entrando a la adolescencia, que parece ser el secreto que los científicos están esperando para encontrar la vacuna que cure y salve eventualmente a la humanidad. Pues bueno, por alguna razón tienen que emprender un viaje para desarrollar la vacuna, y me imagino, por lo que deja ver el avance, este viaje los va a hacer atravesar por terrenos peligrosísimos que ni siquiera The Walking Dead se pudo haber imaginado. Me recuerda un poco, a la hora de checar las imágenes y un poco la historia, me recuerda un poco a Los Niños del Hombre de Cuarón, ¿no? Este viaje que también tiene que emprender con la última mujer capaz de engendrar vida
justo buscando una salida para la humanidad que está a punto, curioso, del exterminio, porque pues, las mujeres y los hombres ya no pueden tener hijos. Me recuerda mucho la parte del viaje, del avance, a lo que nos estaba contando Cuarón en Los Chicos del Hombre. Por supuesto, a la hora de ver los brotes y los infectados en esta película, también me llevan a pensar en Exterminio. Él es Mike Carey, él escribe la novela, se adapta la novela al cine, dirige Colm McCarthy, y se rueda por completo en locaciones de Inglaterra. Muchas de ellas edificios abandonados, lo cual le da este tinte también muy parecido a Exterminio, que está prácticamente filmada toda en edificios y en locaciones derruidas, porque obviamente la humanidad está a punto de la extinción. Pues los edificios acaban decayendo y acaban convirtiéndose en muertos de pie. Muchos de esos edificios están en Oxfordshire, me parece que son condados también en Inglaterra, en Oxfordshire, aunque en la novela están ambientados casi todos en Bedfordshire. Y un poco para tratar de compensar, ¿no?, lo que la producción demandaba y los llevó a Oxfordshire, pero que en la historia de la novela están en Bedfordshire. Pues contrataron a una familia que aparece en la historia y a la cual acaban llamando en la historia Los Hambrientos. Contratan a una familia de Bedfordshire para interpretar a los hambrientos, ¿no? Para llevar un poco de lo que no se pudo llevar en cuestión de locaciones a través de los personajes de esta familia para ese condado. No se sabe mucho más de la película, pero creo que el avance nos da suficientes pistas como para saber que estamos muy probablemente ante una pequeña joya en lo que va a ocurrir en este año en la cartelera, ¿no? Una película terror, acción, infección, ciencia ficción, ya un cruce muy grande de géneros, lo cual está bien. Una película que se va a mover por los terrenos del cine decente de género, no lo que nos están entregando por otros lados. Ya hablaremos luego del Conjuro en Cine Garage, sino es que ya está por ahí subida mi crítica. No es tan buena como ustedes dicen, pero bueno, vámonos con The Girl with All the Gifts. El establishing shot, repito, está dentro de lo que parece ser un hospital o una prisión, un pasillo largo con muy poca luz, con puertas rojas, lo cual nos hace decir que no estamos precisamente en el lugar más feliz del mundo. Y luego conocemos al personaje central, ¿no?, de este Big Long Shot, con el pasillo que se va iluminando poco a poco. Regresamos a un medium close-up de una chica que voltea a ver a las puertas que se van abriendo dentro de este espacio confinado, que repito, parece ser una prisión militar o un hospital militar. La chica se sube a una silla de ruedas, saluda a Glenn Close, que es, digamos, de las grandes sorpresas de este avance, que nos presenta primero a Glenn Close y luego a Gemma Arterton, dos personas, bueno, Gemma sí, pero Glenn Close no necesariamente, que no ligábamos a este tipo de producciones. Entonces, independientemente de que siempre nos dé gusto ver a Glenn Close en una película, en esta le da una pátina especial a la pequeña historia a la gran historia que podemos deducir a partir de las imágenes que presenta el avance. Esta niña se sienta en la silla de ruedas, la atan, ¿no?, con cintas de velcro para que no pueda moverse, mientras los militares la encañonan. Es decir, no es una niña normal. Y comprobamos que no es una niña normal cuando en la siguiente escena del pequeño avance vemos a un grupo de niños y niñas que también están en sillas de ruedas, que también llevan el uniforme que lleva esta chica y que también están atados a sus sillas de ruedas como si fueran animales rabiosos, algo que se comprueba muy poquito tiempo después, cuando esta niña empieza a contar con voz en off la historia del surgimiento del brote, ¿no? Algo nos hace ver que Gemma Arterton está utilizando a estos niños para conseguir a la vacuna, pero nos dejan ver de manera muy clara que nuestra personaje central es la niña, cuando uno de los otros, les llamaré alumnos, les llamaré recipientes, que son los niños, reacciona de manera muy violenta cuando un soldado se le acerca a él presentándole un poco de su propia saliva. Luego, lo que vemos, repito, nos lleva directamente a Exterminio, los grandes campos invadidos de infectados, los soldados disparándole a los infectados en una especie de defensa, y luego
cómo esta niña en la que creemos vamos a encontrar la vacuna se enfrenta directamente a los infectados y parece efectivamente no poder ser contagiada por ellos. Vemos que entre Gemma Arterton y esta chica va a haber una relación muy particular. Sabemos que ellas dos son las que van a guiar este tramo carreteril que les contaba hace rato, aunque ahí también va Glenn Close. Se parece, repito, muchísimo a Exterminio en la segunda parte. Un cultivo de zombies que tenemos por ahí en donde se está desarrollando la vacuna. Hay imágenes muy interesantes, hay imágenes que nos hacen ver que por lo menos existe la búsqueda de un tono original ante historias que pueden ser completamente convencionales. Me gusta mucho la imagen de un niño con sangre en la ropa, y aquí en toda la segunda parte del avance nos presentan justo a esta chica con sangre en la ropa, como si hubieran empezado a morder a todo tipo de personas, como un pequeño vampiro descarriado, ¿no? Y sí, la segunda parte nos vende mucho las secuencias y la idea de acción dentro de la película, pero creo a la hora de que el avance se vuelve a sentar, que volvemos a entrar a los close-ups, que volvemos a escuchar la voz de esta chica, creo que va a haber sustancia ahí abajo. Entonces, esperemos que efectivamente se trate de la nueva Exterminio, aunque la historia es completamente diferente. Esperemos que tengamos una buena película hacia fin de año. Me parece que está programado el estreno, una vez que las grandes superproducciones de Hollywood nos dejen en paz, y que tengamos, junto con El nacimiento de una nación, un buen espacio en la cartelera para poder ir al cine a ver cosas decentes. Ahí se las dejo, chequen los avances en Cine Garage, ahí los pueden ver con toda calma. Ahí, les repito, pueden dejar sus comentarios, ahí pueden dejar sus sugerencias, sus quejas, que tomaremos todas en cuenta. Entonces, pasen un muy buen fin de semana. Recuerden que ya es viernes. Si ustedes están escuchando este programa, ya es viernes. Entonces pasen un muy buen fin de semana. Échenle un ojo a Cine Garage, échenle un ojo a Puentes. Síganos a los dos en nuestras redes sociales y disfruten. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me